Para los desafíos de un mundo en constante cambio, se necesita una formación integral. Por eso, integramos las artes y las humanidades. Aquí, la carrera comienza con un proyecto de vida. Desarrollamos el pensamiento crítico para dialogar con la complejidad. Aprendemos a comunicar ideas con impacto y creatividad. Porque los grandes problemas se abordan desde múltiples perspectivas. Se pueden elegir minors que amplían nuestra visión profesional. Fomentamos experiencias internacionales y el intercambio global, y herramientas para construir una carrera con proyección, para ser profesionales autónomos que gestionan su propia trayectoria. Formamos profesionales de excelencia, personas integrales, profesionales que transformen la realidad, con propósito, flexibilidad, interdisciplina, personas que proyectan su desarrollo hacia el bien común. Nuevo modelo formativo Finis Transforma. Universidad Finisterre. Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos acá con Carolina Barriga, la directora de nuestra Escuela de Psicología acá en la Finis. ¿Cómo estás, Caro? Un gusto saludarte. Muchas gracias, Connie, muy bien. Qué bueno. Mira, Caro, la idea es que tú nos puedas responder la siguiente pregunta. Si pensamos en un estudiante de tercero o cuarto medio que se está preguntando ¿por qué elegir esta carrera? ¿Por qué estudiar psicología? ¿O por qué sería interesante hoy en día, con el mundo actual, estudiar esta carrera? Cuéntanos un poquito cuáles son las inquietudes también que tienen estos estudiantes, las principales características o preguntas que ellos se hacen. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a intentar responder esto en dos partes, ¿ya? Lo primero es respecto de, bueno, si es que eres un estudiante que está pensando en qué estudiar, ¿ya? Lo primero y lo más importante sería conocer cuáles son tus intereses y talentos, ¿ya? La psicología es una profesión súper bonita, muy desafiante, pero como cualquier otra profesión o carrera, no es para todos. Entonces hay que descubrir si es que esto es lo que puede ser parte de tu vocación, ¿verdad? Y para discernir eso, yo diría que hay que considerar dos cosas principalmente. Lo primero es descubrir si tienes un interés especial por comprender cómo los seres humanos pensamos, sentimos, actuamos, y también un interés particular por comprender cómo podemos cambiar, cómo podemos aprender, cómo podemos crecer. Son ese tipo de inquietudes intelectuales las que caracterizan a nuestros estudiantes. Pero hay un segundo tipo de talento o de inquietud que también es muy característica y muy importante, que es la vocación de servicio. Esta es una carrera que no se queda solamente en la reflexión intelectual, sino que está directamente enfocada a ayudar a otros. Y por lo tanto, bueno, hay personas que en el fondo encajan mejor con este tipo de habilidades, de talento y de intereses. Entonces, yo diría que esas son como las dos cosas importantes a considerar para ver si acaso esta puede ser la carrera indicada, ¿ya? Y en relación a la psicología en general, a por qué hoy día es pertinente, es importante estudiar esta carrera, también me gustaría plantear dos ideas. Lo primero es que, bueno, en este tiempo, así, a ver, muy distinto como era quizás hace una o dos generaciones atrás, hoy día la salud mental ya no es un tema tabú, sino que es un tema que está presente, ¿verdad? Y que además es una gran necesidad dentro de la sociedad. Y bueno, las personas cada vez más buscan orientación para enfrentar el estrés, para la ansiedad, para los cambios, para las crisis personales. Y por lo tanto hay cada vez una demanda creciente de profesionales bien formados que puedan ayudar a otros, ¿verdad?, a enfrentar estas dificultades y ayudarlos a buscar su bienestar emocional. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hoy día es especialmente pertinente estudiar esta carrera. Y lo otro que también es bien significativo es que justamente con esta como instalación del tema de la salud mental en la sociedad, cada vez hay un campo laboral más amplio, porque hoy día el psicólogo ya no solamente se dedica a su consulta privada o a hacer terapia, sino que hay una multiplicidad de ambientes sociales en los que el psicólogo tiene algo importante que aportar. Voy a mencionar algunos que se me ocurren, pero en realidad hay muchísimos. Por ejemplo, un psicólogo puede trabajar en un colegio,
puede trabajar en una empresa o en una fundación, puede trabajar en tribunales de justicia, por ejemplo, haciendo peritajes, puede trabajar apoyando los equipos deportivos de alto rendimiento, lo que se llama hoy día la psicología del deporte, puede trabajar en un hospital, apoyando, por ejemplo, enfermos terminales o procesos de dolor crónico, que es lo que hoy día se llama la psicología de la salud. Y así yo creo que en realidad uno podría encontrar un psicólogo en cualquier ámbito de la vida social. Entonces yo creo que esto también es interesante porque en el fondo nos permite desarrollarnos en una multiplicidad de intereses y de ámbitos y no solamente como en el ámbito tradicional que es la psicología clínica, si se le llama como al ámbito terapéutico, digamos. Claro. Perfecto, nos queda clarísimo que, bueno, los estudiantes que tienen estas inquietudes como comprender al ser humano, entender su comportamiento, la vocación de servicio sobre todo, y que también quieren ser un agente importante en la sociedad, porque como tú mencionabas, por supuesto, los psicólogos hoy en día son muy importantes y más que nunca. Cada día más, y en ese sentido, si una persona que ya escuchó esto y dice, efectivamente me siento identificado, siento que esta es mi carrera, que quiero elegir estudiar psicología, cuéntanos un poco por qué psicología en la FINIS, cuáles son nuestros aspectos diferenciadores respecto de otras mallas, las fortalezas de la malla, de qué manera estudiar acá prepara a nuestros estudiantes y nuestros egresados para enfrentar este mundo laboral que tú comentabas que también era muy diverso en alternativas. Súper. Bueno, lo primero que hay que recordar es que las carreras de psicología son todas muy distintas en las distintas universidades. Yo creo que es de las disciplinas más diversas. Entonces, por lo mismo, es muy importante a la hora de elegir dónde estudiar, conocer muy bien el plan de estudio, cuál es la propuesta, la mirada, el enfoque, el ámbito de aplicación, porque de verdad todas las escuelas de psicología son súper distintas. Para hablar sobre nuestra escuela de la FINIS, ¿verdad? Yo diría que tiene como 4 características que son como más diferenciadoras respecto de otras. La primera es yo creo que si hay una cosa que caracteriza a nuestros egresados, es que tienen una mirada integral de la persona, ¿ya? Nosotros enseñamos y nuestros estudiantes adquieren un conocimiento sobre el ser humano que implica en el fondo la integración de todas las dimensiones, corporal, sensible, racional, espiritual, es decir, hay una mirada muy amplia del ser humano. Y esto se logra gracias a una formación, y quizás esto es lo más distinto de nuestra carrera, que es una formación interdisciplinar. Nuestros estudiantes obviamente se enfocan en lo que es la disciplina psicológica, pero tienen mucha formación filosófica. Y eso los distingue, tiene como un sello muy claro. Les permite tener esta mirada más amplia del ser humano, pero a la vez también más profunda. Y además desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la flexibilidad cognitiva. Entonces yo diría que esa es quizá una de las características que más nos distingue. Si uno compara nuestra malla con otras, nuestros estudiantes tienen mucha filosofía y esta es la razón por la que lo tienen. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, las mallas siempre tienden a especializarse en un ámbito de aplicación, ¿verdad? Toda esta cantidad de espacios donde el psicólogo se puede desarrollar, que yo te mencionaba, no sé, tribunales, el deporte, el hospital, el colegio, no sé qué, bueno, obviamente en una carrera de pregrado es imposible abordarlo todo. Entonces, uno le da al psicólogo una formación de base y esos son después, la mayor parte de las veces, especialidades, ¿verdad? Formación de posgrado, educación continua. Bueno, dentro de la decisión que tomamos, ¿verdad? Respecto de dónde poner el foco, nuestra malla es principalmente clínica. Porque pensamos que las habilidades clínicas y las habilidades terapéuticas son base, de algún modo, para luego poder aplicarse a otros ámbitos. Igualmente, nuestros estudiantes tienen formación en 2, llamamos como especialidades secundarias, que son la psicología educacional y la psicología organizacional, y tienen formación teórica y práctica. Entonces, en estas 3 áreas, en la clínica, que es la principal, y en estas 2 especialidades secundarias, educacional y organizacional, de tal modo que estas son, como podríamos decir, los ámbitos de aplicación más amplios, de tal modo que después el estudiante pueda seguir especializándose y estudiando cosas más específicas, ¿verdad? Dentro de lo que es el ámbito clínico, es especialmente importante
que nosotros tenemos un centro de prácticas clínicas propio, donde nuestros estudiantes en quinto año hacen un internado, es decir, hacen su práctica durante un semestre en nuestro centro y tienen una práctica clínica muy especial, ¿ya? Porque nuestros estudiantes se dividen en grupos muy pequeños, de 5 estudiantes, y cada uno de ellos tiene pacientes asignados. Es decir, nuestros estudiantes al momento de egresar de la carrera ya tienen experiencia clínica, han atendido sus propios pacientes, ¿ya? Y además, todos estos pacientes los atienden en salas de espejo, porque nuestro centro de prácticas clínicas tiene 7, 8 salas de espejo, ¿ya? Donde están estos estudiantes de quinto año, y mientras ellos atienden a su paciente, el tutor y su equipo de clínico, en el fondo sus 4 compañeros, están observando la atención. Entonces, luego se planifica, se discute cada sesión, y eso hace que estos estudiantes de quinto año que hacen su práctica clínica no solamente han tenido la experiencia de conducir 2 procesos terapéuticos, sino que han observado 8 procesos más, que son los de sus compañeros. Los han observado, los han discutido, los han pensado. Entonces, tienen muchas horas de experiencia clínica, ¿ya? De hecho, nuestros egresados, cuando salen, una de las cosas que los distingue es que cuando se dedican al área clínica, parten ya con mucha experiencia, con mucha ventaja, en el sentido de que además tienen mucha seguridad. No es como lo típico que pasa al estudiante de psicología que sale y dice, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo atiendo a mi primer paciente? Nuestros estudiantes ya en realidad tienen bastante experiencia y además en cuarto año tienen muchas horas de espejo donde ellos observan a sus profesores. Entonces, obviamente es progresivo, o sea, hay espacios en tercer año de simulación clínica en sala de espejo, luego hay observación clínica y luego hay práctica clínica. Entonces, perfecto. Hay una progresión de lo teórico a lo práctico, pero que les da mucha experiencia, especialmente, como te decía, en el ámbito clínico. Igual estas especialidades secundarias de educacional y organizacional, los alumnos van tomando como una ruta, ellos eligen en cuál de las dos especializarse, entonces toman electivos en esa área y tienen también una práctica en quinto año, que ya es obviamente en una institución externa, pero que se da en un contexto laboral real, digamos. Entonces, también tienen estos 6 meses de experiencia en un área que no es clínica, lo cual le permite al egresado también decidir a lo mejor por dónde comenzar su trayectoria laboral o si combinar ambas especialidades, cosa que hacen bastante los egresados. Bueno, eso sería como el segundo punto, que me extendí un poco. Sí, no, está perfecto. Y el tercero sería, otra cosa que yo creo que distingue mucho nuestro plan de estudio, es que nosotros estamos súper conscientes de que la tarea del psicólogo es una tarea muy delicada, ¿ya? Y que implica una gran responsabilidad, porque finalmente atendemos a las personas muchas veces en contextos de mucha vulnerabilidad afectiva, ¿verdad? O nos hacemos cargo o tratamos de acompañar a las personas justamente en sus dificultades, resolver situaciones que son complejas. Y por eso mismo el psicólogo tiene que estar muy bien como trabajado, por decirlo de alguna manera. Nosotros como psicólogos tenemos la responsabilidad de conocernos muy bien, de haber resuelto nuestra propia historia, nuestros conflictos, porque todos tenemos, ¿verdad? Pero si nosotros no afinamos este instrumento que somos nosotros mismos, podemos hacerle mucho daño a las personas. Y por eso nuestro plan de estudio, y en eso también es muy distinto a otros, tiene 4 asignaturas que están dedicadas a que los estudiantes se conozcan a sí mismos, trabajen sus fortalezas, sus debilidades, en el fondo se conozcan mejor y se trabajen de tal modo que cuando ya lleguen al espacio en el cual tienen que atender a otros, no se vean interferidos, ¿verdad?, por asuntos en el fondo personales que no estén tan bien resueltos, cosa que pasa en el ámbito de la psicología muchas veces. Y por eso tienen mentorías personalizadas, tienen talleres, y nos preocupamos de que en el fondo eso esté como bien trabajado antes de que los alumnos lleguen a sus prácticas clínicas. Buenísimo. Eso yo diría quizá es lo más diferenciador. Bueno, y si tuviera que hacer como una síntesis de todo esto, yo diría que Psicología en la Finis ofrece una formación centrada en la persona, ¿ya? Una formación que está inspirada en una visión cristiana del ser humano. Esto también es importante porque finalmente la psicología siempre se apoya en una visión del ser humano, en una filosofía previa, en una antropología determinada.
y creo que es importante estudiar en un lugar donde uno se sienta cómodo, donde quizá uno encuentre una visión del ser humano que conecte con lo que uno cree, con lo que uno piensa, ¿verdad? Y bueno, obviamente es una carrera que está siempre al servicio de los demás, de la dignidad de la persona, en todas estas dimensiones, ¿verdad? Desde esta mirada integral. Yo diría que quizá Buenísimo. eso. Sí, nos queda clarísimo respecto, bueno, de la importancia de la base filosófica, la formación cristiana, la formación interdisciplinar, que también tiene mucho que ver con nuestro nuevo modelo formativo, que comienza ahora el 2026, la centralidad en la persona, y estos aspectos diferenciadores también respecto del acompañamiento y el desarrollo personal, que es fundamental para que un psicólogo también pueda realizar terapia efectiva y oportuna a sus pacientes, y respecto de la sala de espejo, las prácticas clínicas y el enfoque en la psicología clínica, pero que por supuesto también tú mencionabas, eso no implica que no los prepara también para las otras salidas que ellos puedan tener, obviamente con educación continua, con algún posgrado. Me imagino que quizás muchos ingresan acá pensando en que van a trabajar en psicología clínica, y después van tomando también como otras salidas, pero generalmente nuestros egresados se quedan en psicología clínica. Bueno, la psicología clínica es un ámbito que es difícil comenzar. O sea, cuando uno está recién egresado, partir en clínica es difícil, porque en el fondo uno tiene Ya, que ir ganando experiencia, los pacientes van llegando muchas veces recomendados por antiguos pacientes, entonces es como muy boca a boca, porque en el fondo es súper delicado quién te va a atender en claro, terapia, ¿me fijas? Pero yo te diría que nos pasan las dos cosas. O sea, hay algunos que entran pensando yo voy a ser clínico y después les encantan las otras especialidades y terminan trabajando en organizacional, en educacional, y al revés también nos pasa. Algunos que piensan que en realidad la clínica no les gusta tanto y se terminan enamorando de la clínica porque la verdad es que es muy claro. bonito. O sea, tener un paciente y ver cómo lo que uno hizo pudo ayudar a otra persona a ser más feliz, a sentirse mejor y todo, es una experiencia muy bonita. Entonces, algunos también se encantan en el camino. Yo te diría que la mayoría de nuestros egresados en sus primeros años de trayectoria tienden a combinar Perfecto. la clínica con algún otro ámbito de desempeño. Y Bueno, y eso eso es también. muy posible en la psicología, digamos. Sí. Sí, yo creo que eso también se apoya mucho en lo que tú mencionabas respecto de que durante la carrera atienden pacientes, entonces también tienen una experiencia previa que por supuesto los ayuda de cara a enfrentar su futuro profesional. Sí, así es. Buenísimo, nos quedó muy claro, Caro. Muchas, muchas gracias por esta explicación, por hacernos conocer más sobre la psicología acá en la FINIS, y por supuesto también darle claridad a todos estos estudiantes que están pensando si esta es su carrera, y le resolvimos muchas dudas. Así que, bueno, Súper. los dejamos invitados también, por supuesto, a postular con nosotros a cualquier duda que tengan, hacernos llegar sus consultas. Para esta carrera, por supuesto, se puede ingresar por PAES igual que a todas nuestras carreras de la universidad, pero también por admisión especial. Así que los invitamos a que nos contacten. Muchas gracias, Caro. Ahora los dejamos con un video. Que estés muy bien, cuídate. Muchas gracias, Connie. Chao. Chao.